Hola jóvenes, en este nuevo video trabajaremos lo que es la fórmula empírica. Recordemos que la fórmula empírica indica la relación proporcional entre el número de átomos de cada elemento presentes en la molécula. Esto en cuanto a compuestos orgánicos. Lo vamos a trabajar a través del siguiente ejemplo. Tenemos que el análisis elemental cuantitativo de 0,2 gramos de una sustancia orgánica se obtiene 0,2934 gramos de dióxido de carbono y 0,12 gramos de agua, cuando dicha muestra se quema completamente. Utilizando esta información vamos a determinar lo que es la fórmula empírica. El primer paso que debemos de hacer es calcular los gramos de carbono, hidrógeno y oxígeno que encontramos en las moléculas de dióxido de carbono y de agua, H2O. Como primero debemos de saber que el carbono tiene un peso atómico de 12,01 gramos. Para efectos de este video lo trabajaremos con 12 gramos. Por su lado, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1,007 gramos. Para efectos de este video lo trabajaremos con 1 gramo. El peso del oxígeno, peso atómico del oxígeno es de 15,99 y para efectos de este video lo trabajaremos con 16 gramos. Luego debemos de saber qué cantidad de carbono hay en la molécula de dióxido de carbono. Para eso debemos de calcular el peso atómico de la molécula de dióxido de carbono. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que el carbono tiene 12 gramos. Luego tenemos que el oxígeno tiene 16 gramos. Pero como tengo dos átomos de oxígeno, multiplico los 16 por 2 y hago la suma. 12 gramos más 16 por 2 que me da 32 y 12 sería 44 gramos. Y aquí tengo el peso de una molécula de dióxido de carbono. Pero mi intención con esto es saber cuánto carbono hay en una molécula de dióxido de carbono. Por lo que trabajo con una reglita que me dice si un átomo de carbono pesa 12, lo multiplico por la cantidad de la sustancia que hay, que sería 0,2934 y lo divido entre el peso total, de la molécula de dióxido de carbono, que sería 44 gramos, que lo acabamos de calcular. El resultado sería que en esa cantidad de sustancia lo que le corresponde a carbono es del 0,08 gramos de carbono. Luego procedemos a calcular los gramos de hidrógeno presentes en la sustancia. Nuevamente debemos de calcular el peso de una molécula de agua en la cual es donde está contenido el hidrógeno. Sabemos que un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo. Como tenemos dos átomos, multiplicamos por 2 y tenemos un resultado de 2 gramos. Sumamos el oxígeno, que sería 16 gramos. Eso nos da un total de 18 gramos. Aplicamos
la fórmula que dice que al multiplicar los 2 gramos de carbono, de hidrógeno, perdón, por la cantidad donde se encuentra el hidrógeno, que sería 0,12 gramos de agua, lo dividimos entre el total del peso de la molécula de agua y el resultado que obtendremos sería de 0,0133 gramos de hidrógeno. Y así obtenemos la cantidad de hidrógeno correspondiente en una molécula de agua, perdón, en la cantidad de 0,12 gramos de agua. Luego tenemos que para encontrar la cantidad de oxígeno, o sea, los gramos de oxígeno, debemos de hacer lo siguiente. Recordemos que el oxígeno está tanto en el dióxido de carbono como en el agua, por lo que si al sumar la cantidad de hidrógeno con la cantidad de carbono y se la restamos a la sustancia total, lo que nos quede es la cantidad de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que el análisis general, la muestra general es de 0,2 gramos, donde la cantidad de carbono que encontramos fue de 0,08 gramos. Esto es correspondiente al carbono. Se lo sumamos a la cantidad de oxígeno que encontramos, que fue de 0,0133 gramos, y esto correspondiente al hidrógeno. Obtenemos que sumamos los dos y se lo restamos a lo total, lo que nos quede correspondería netamente al oxígeno. Esto se hace por simple inspección o aplicando una lógica matemática. El resultado sería de 0,10667 gramos de oxígeno. Recuerden que esto lo saco por simple inspección o aplicando lógica matemática. Como segundo paso en esta búsqueda de la fórmula empírica del compuesto orgánico, debemos de calcular la composición centesimal del compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el total de la sustancia es de 0,2 gramos. Debemos de buscar el porcentaje de cada uno de estos elementos presentes en dicha sustancia. Para eso tenemos o iniciamos con el carbono. El carbono tenía una cantidad de 0,08 gramos en el total de la sustancia, de 0,2. Por lo que si multiplicamos por 100, obtendremos la cantidad porcentual. Sería, al efectuar esta operación, tendríamos que nos da un 40%. Continuamos con el hidrógeno. Recordemos que la cantidad de hidrógeno presente en la sustancia era de 0,0133 sobre toda la sustancia, que es 0,2. Al multiplicar por 100 obtenemos que nos da 6,6%. Y finalmente continuamos con el oxígeno. Tenemos que la cantidad de oxígeno presente era de 0,1667 dividido 0,2. Si multiplicamos por 100 obtenemos 53,4%.
y esto corresponde al valor porcentual de cada uno de los elementos. En un tercer paso debemos de calcular el cociente atómico, es decir, el número de moles de átomo de cada elemento contenido en el respectivo porcentaje. Para ello debemos de dividir el correspondiente porcentaje entre el peso molar del elemento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para el caso del carbono, que teníamos un porcentaje del 40%, lo dividimos entre el peso, que sería de 12. Este resultado obtenido sería de 3,3 moles de átomo. Continuamos con el hidrógeno. Tenemos que su porcentaje era el 6,6%, lo dividimos entre su peso, que sería de 1, y el resultado es 6,6 moles de átomo. Por último, tenemos el oxígeno, que le correspondía un 53,4% y lo dividimos entre su peso, que sería de 16. Por ende tenemos que 3,3 moles de átomo. Para obtener la cantidad absoluta de moles de átomo de cada elemento, dividimos las cantidades obtenidas entre el valor más pequeño de esta, es decir, el de 3,3. Y ahí obtendremos las cantidades de moles de átomo de cada elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso del carbono, lo que hacemos es dividir 3,3 dividido entre el número más pequeño de moles de átomos obtenidos anteriormente, que fue este que subrayamos. Entonces sería 3,3, esto cuando hablamos de carbono, y lo que obtenemos es una mol de átomo. Luego tenemos que el hidrógeno, que correspondían 6,6 moles, y las dividimos entre 3,3 y obtenemos un promedio de 2 moles de átomo. Por último tenemos el oxígeno. De oxígeno le correspondían 3,3 moles, dividimos por la misma cantidad y obtenemos una mol de átomo. ¿Qué quiere decir esto? Y dándole finalización a nuestro ejercicio, que hay una relación de cantidades en este compuesto, donde por cada átomo de carbono hay 2 de hidrógeno, que lo vemos acá. Por cada átomo de carbono hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, dándonos así nuestra fórmula empírica, que sería, como lo dije al principio del video, la relación que tenemos entre la cantidad de átomos presentes en la molécula. Lo repito, que sería por cada átomo de carbono hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Como para complementar este video, podríamos calcular también el peso atómico de este compuesto, pero no sería necesario. Hasta aquí puede llegar.